Lo que pasa es que ustedes saben, por eso yo creo que me pedís eso, Alberto, es que efectivamente, como yo viví 4 años en Lima, en Perú, cuando cabro chico, a mí me pasa algo que las distintas personas, algunas pololas, mi actual pareja, mi señora, algunos amigos, he ido varias veces a Perú después, y yo pongo un pie en el Perú, en Tacna, si es que cruzo por ahí, en el aeropuerto de Lima, pongo un pie y me pongo a hablar en peruano. Pero no es que quiera huevear, sino que me vienen mis raíces latinoamericanistas y me pongo a hablar en peruano. Entonces, por eso tú me pides que yo parta este podcast hablando en peruano, pero no puedo hacerlo porque estoy en Es Santiago como de el Iván Chile. Zamorano, el Iván Zamorano del Rogerío, ¿no? Claro, sí, Claro. sí. Pero también, ojo que también le pasa, esta patología le pasa en un lugar donde no ha vivido nunca, que es en Buenos Aires también. Ah, bueno. No, es que no. Yo creo que hay una línea divisoria entre los chilenos que van a Argentina, a Buenos Aires y siguen hablando como chilenos que son, y los patéticos, entre los cuales estoy yo, que después de 12 horas en Buenos Aires ya estamos allende los Andes. Sí, Iván Zamoranismo. sí, weón. Sí. ¿Qué voy a Mientras no hacer? te salga Marisca por ahí, no hay problema. Oiga, estábamos tan bien, de nuevo, estamos tan bien, estamos subiendo en el índice de deconstrucción y Mirko lo tiró al suelo. Mirko lo tiró al suelo. Si no, no sería la cosa nuestra, no se enojen. Oye, ya, Perú, po. Perú campeón es el grito que domina la afición. Esa es una de las cosas que cantábamos cuando yo era un niño peruano del año 82. En el Mundial del 82 yo vivía en ¿Quién Perú. te gustaba allá? ¿Quién te gustaba? Alianza Lima, Ah, ya, íntimo. eres un tipo clásico. Sí, sí, sí. Si soy del Colo acá, tengo que ser de la Alianza Lima allá. Sí. Y José Velázquez, qué grande, qué grande. Sí. Y cuando se cayó, tú sabes que se murió completo el equipo Sí, de Alianza Lima. En enero del 88, me parece que fue. Yo lloré, weón, 3 días seguidos, ya vivía en Chile, pero nada, pues No son los tenemos amores, duda. los amores de niños son los amores de niños, weón. El primer amor. Así que en mira, realidad, antes que colocolino, soy de Alianza Lima, ahora que lo pienso. Mm. y en la RDA no tenías equipo de fútbol, No, estaba prohibido, el partido lo prohibía. ¿no? Eran malos, po, malos, po. Malo. No, pues atletismo nomás, pues atletismo. Los soviéticos, que eso el fútbol. Atletismo, atletismo, atletismo. Claro, claro. Mujeres, Y mujeres ajedrez. jabalina. Y ajedrez, claro. Y ajedrez, si era soviético. Ya, después de esta Ajedrez. introducción realmente absurda, que yo creo que ya estoy que le pongo stop y partimos de nuevo, en este rato la gente alega, y después viene el pelotudo que pone abajo ahí en el YouTube. El capítulo empieza realmente en el minuto 5:30. Y yo me cago en la risa cuando realmente lo veo. Ya, Perú. Han pasado Mandar un cosas regalo, mandar un regalo. bien, bien importantes en el Perú. ¿Quién se quiere lanzar? Porque tiene Bueno, varias entradas. alguien decía que estábamos viendo la peruanización de Chile y lo que yo estoy viendo es la chilenización del Perú, ¿no? Claro, Bo- claro. bonito. Un año después, el año pasado fue Ecuador, fue Colombia, fue Chile y este año Perú, ¿no? La Claro, o sea, rebelión de las masas, para ponerlo en el lenguaje de Ortega y Gasset. Y la política peruana, marco de contexto, siempre ha sido caótica y siempre ha sido de partidos fraccionados, dispersos, corruptos, pero era lo que había, ¿no? Lo nuevo es la molestia con todo aquello de la masa y particularmente, no sé si vieron un Twitter que puse de un video de unos niños, unos chicos jóvenes peruanos, ¿no? Todas partes la irrupción de una generación a la que ya no le parece aceptable. Es una generación, la nuestra, y un poco menos que bueno, que es terrible, pero es lo que hay. Hay una nueva que te dice, no, esto no va más, no hay por qué aceptarlo, ¿no? Entonces, más allá de las líneas finas, la línea, el brochazo, la línea gruesa es que se vayan todos igual que acá, ¿no? El hastiamiento, el agotamiento del ciclo de las democracias que partieron por allá en los 80 y que fueron consolidando con distintos avances, retrocesos, vaivenes, oligarquías políticas corruptas al final del día, ¿no? Alberto, entro yo. O dentro del proceso neoliberal, porque todos estos Sí, países sí. entraron al consenso de Washington
Sí. Lo Bueno, rasgo amplio. yo creo que tiene varias entradas. Me interesa entrar al menos por la que me parece más poderosa, más interesante, que tiene que ver con la irrupción de la ciudadanía que se cansa. O sea, efectivamente esta lógica, digamos, de basta los abusos y de que nos revelamos un poco lo que tú señalabas, porque tiene múltiples expresiones. Una, el video que señala Mirko, que efectivamente parece que es una grabación incluso de TikTok, como una mezcla ahí utilizando estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas, y efectivamente un discurso muy limpio, ¿cachai? De niños hastiados, pero la idea de que en realidad sabéis que ya no te la voy a dejar pasar, porque y ahí aparece algo que podría ser algo así como, no sé, la globalización de los pueblos, digamos, o sea, cuando uno estaba acostumbrado a fenómenos de transferencia y cómo el mercado avanza deprisa, homogeneizando todo a nivel mundial, en realidad parece que finalmente las expresiones ciudadanas, las expresiones de molestia, también avanzan ya a la misma velocidad, lo pillan, porque sin ninguna duda que hay un efecto imitación. O sea, lo que ya vimos en su minuto en la primavera árabe, pensando en algún fenómeno relativamente reciente, lo empezamos a ver, no que sea inmediato, pero donde sin ninguna duda que las distintas expresiones callejeras que a través de un teléfono celular uno empieza a ver lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Chile, eh, llenan de significado las expresiones en distintos países. En el caso de Perú, de hecho, una cosa que puede ser súper casual, pero que te habla también, ya la irrupción incluso de los personajes. Ayer había dos dinosaurios, dos, dos tipos vestidos ahí con dinosaurios, igual que en Chile, y aunque yo no lo vi, entiendo que hasta incluso generaron, parece, algún pequeño contacto, un Pikachu o una Pikachu que también estaba, digamos, en Lima. O sea, En efecto. sí, ya, tú lo viste. Entonces, eso está bien power. Y ahí yo me quedo con esta idea bien poderosa que la hemos escuchado, esta idea de que la ciudadanía se cansó de los mediadores. O sea, en la medida que la política, que es el espacio de mediación por excelencia, no cumple su objetivo, entonces sencillamente no es que ya nos cansamos de buscar mejores mediadores, sino que ya desconfiamos del sistema en su conjunto. Y por lo tanto, queremos la demanda sin mediación. Y vamos a exigir algo que puede ser súper irrelevante, como la restitución de un presidente que ni siquiera había sido elegido democráticamente, sino que había generado una sucesión institucional, pero decimos ahí que basta. Hay que recordar además que, ¿cuánto? Un mes, 2 meses antes, había sorteado ya una acusación constitucional Vizcarra, es decir, efectivamente la sensación de que en realidad el Parlamento lo iba a hacer sí o sí, que daba lo mismo la razón, sea cierto o no, generó un hastío que yo me imagino, termino con esto, tal como pasó aquí con el panel de expertos y los 30 pesos, yo imagino el nivel de arrepentimiento, lo que deben estar pensando minuto a minuto, esas 80% del Parlamento, si la institución fue 105 votos sobre 130, o sea, eh, todo el mundo, el 80% votó por la institución, la cantidad de arrepentido que debe haber, porque tienen una cagada que sinceramente no es claro cómo van a poder salir en el corto plazo. Claro, no son, no son 30 años, son 30 presidentes, digamos. Es una... A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero es mirar, hay que mirar de distintas maneras este problema, porque las lecturas son muy amplias, a tal punto que hay quienes dicen, bueno, pero por lo menos en Perú hay justicia, porque efectivamente todos los presidentes que estaban involucrados en casos de corrupción, qué sé yo, han tenido que salir, en fin. Ahora, eso revela que cuando las cosas están mal, tampoco la justicia favorece en nada al proceso. O sea, ¿entiendes? O sea, esto es una situación que es muy estructural. Hay dos formas de leerlo, a mi juicio. Uno es la línea interna de la historia corta de Perú en los últimos 30, 40 años, eh, por decirlo así, desde el primer Alan García en adelante, tratando de marcar la fractura con el sistema anterior, digamos, eh, que, y que siempre ha gozado de unas ciertas complejidades, inestabilidades o reiteraciones de mandatarios, en fin, pero que evidentemente en los últimos años esto ha llegado a un nivel extraordinario, o sea, realmente muy complejo, donde yo creo que esta crisis en particular, la actual, tiene que ver mucho con algo que parecía en algún momento que iba a ser la solución, independiente que tenía sus temas complejos, que era el caso Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski se suponía que iba a ser, ahí fue la señal
de que esta cosa tenía elementos, condimentos, que estaban muy intensos, que eran más fuertes de lo que se pensaba. Porque Pedro Pablo Kuczynski era un tipo que tenía la posibilidad de articular bastante el mundo de la derecha, es un hombre de derecha, pero muy respetado en la izquierda peruana. Sí. Muy respetado en la izquierda peruana. Y en ese contexto se pensaba que como que toda esta crisis que venía desde el surgimiento del Fujimorismo fue una especie tuvo la energía, digamos, del peronismo, pero la incapacidad de producir gobierno es propia, o sea, no es una fuerza política que haya logrado, me refiero a una fuerza política que viene un poco desde la nada, desde fuera del sistema político. En el caso del peronismo tenía la ventaja de que venía de un proceso social propio argentino, digamos. En este caso no venía de ninguna parte, venía simplemente de una necesidad de hastío con las élites que ya estaba muy clara en ese momento. O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, inicios de los 90. Entonces, cuando aparece el Fujimorismo, el Fujimorismo pasa a ser parte de la agenda de gobierno futura de Perú, y sin embargo nunca logró, a pesar de que estaba siempre en condiciones de hacerlo, llegar a puerto. A tal punto que terminan separados los dos hijos de Fujimori, peleados entre sí, o sea, sin capacidad de articulación política. El Fujimorismo siempre falló en esa dimensión. Sus capacidades de articulación fueron otras, fueron con el sector empresarial, con un conjunto y con el mundo militar, obviamente, con el mundo militar, a tal punto que siendo Fujimori un civil se transformó en una especie de dictador militar en la práctica. Bueno, dicho esto, con innumerables violaciones de derechos humanos, en fin, dicho esto, viene después Kuczynski y efectivamente entonces, cuando aparece Kuczynski, todo parecía indicar que eso podía ser una solución, no lo es en absoluto, y viene una crisis que ya explota. En ese momento ya estaba bastante grave porque los expresidentes estaban pasándolo muy mal, a tal punto que algunos estaban prófugos, en fin. Pero durante el periodo de Kuczynski es donde viene viene la crisis última, y no se ve la salida. Yo diría que hoy día el Congreso peruano está reunido en este momento. El Congreso peruano ya tiene el problema de que es parte del problema. Entonces, no hay manera, o sea, y es una cosa que está pasando muy fuerte, y es que las problemáticas de este tipo ya no dependen de que es que esta mesa del Congreso entonces tal cosa, sino que como el Congreso, cualquiera sea la mesa que se elija ahora, en fin, cómo es que el Congreso va a consolidar una salida del proceso. Como además te fuiste quedando sin nombres grandes, que cuando hay muchos problemas los nombres grandes ayudan a resolver las cosas, y te fuiste quedando sin discurso además político, entonces no hay nada donde afirmarse. No digo que esas dos cosas sean demasiado importantes, pero son muy importantes cuando no hay nada más. Entonces, yo creo que por ese lado no se ve mucho la salida. Por otro lado, es lo que decía Mirko, lo que hemos trabajado tantas veces en los seminarios. Estos fenómenos, ¿ya?, de malestar social, de disrupciones sociales, son globales. O sea, cuando agarran energía global, cuando están procesando o mal procesando algo global, ¿ya?, esto efectivamente se escapa y se contagia con facilidad. Eso es bien interesante. El efecto contagio de estos procesos a ver, el gran contagio del 2020 es el COVID, ¿no? Pero tal vez no, porque desde el 2019, ¿ya?, o desde el 2018, chaleco amarillo en Francia, ¿ya?, en adelante, viene un efecto contagio muy grande. No por casualidad, ese efecto contagio comienza en un país central, en un país principal, y encuentra su punto culmine en términos de relevancia histórica en las explosiones sociales que se han producido incluso en Estados Unidos, que son que ya es el país principal, o era el país principal, pero está ahí, digamos, y efectivamente tiene ya su versión. Yo creo que hay que ponerle atención porque efectivamente esto sigue creciendo. Estamos hablando de un listado que entre el 2018 y el 2020 tiene una cantidad enorme de personas
o sea, de países que están siendo afectados por esta situación, o sea, prácticamente 40 países, y no vemos que se detenga. Y yo creo que tengo la impresión de que de alguna manera se esperaba que, último lo que planteó Mirko respecto a la cuestión generacional, o sea, se esperaba que de alguna manera una pandemia, una concentración en los problemas morales, en el fondo sanitario, te diera la oportunidad de encontrar una salida política. Y no ocurrió, eso no ocurrió, entonces se propagó con todavía más fuerza. Y entonces el bicho que está detrás aquí, la infección que está detrás, es mucho más profunda y tiene que ver con una cosa que jamás se pensó, yo creo. Y es que siempre se pensó que la desesperanza, vamos a decirlo así, la desesperanza en un mundo de economía financiera, en un mundo neoliberal, era un activo para los que tenían poder, no era un pasivo. Siempre se pensó que los despolitizados del mundo serían como el Chino Ríos. Y de pronto tenemos despolitizados y movilizados, que en realidad son politizados. O sea, pero tenemos la política 1.0, o sea, volvemos al inicio del proceso político en cualquier parte del mundo, en el universo, que es cuando las personas dicen, bueno, voy a tener que coordinarme con otros para poder hacer algo porque aquí las coordinaciones que se me ofrecen desde otros lugares no me sirven. Y, ese elemento, y se pensaba que era una generación que por sus comodidades, por sus gustos, por sus deseos de estar conectados, por una serie de razones, jamás saldrían a una calle a protestar. Y sin embargo, todo eso devino en falso, devino en completamente falso. Y entonces estamos frente a una sorpresa histórica, política, social, que cuesta dimensionar. Yo te quiero hacer una pregunta, Mirko, al respecto, que tiene que ver con lo siguiente. Bueno, se la hago a los dos y lo someto como tema, pero cuando uno a veces analiza la historia y ve, por ejemplo, como ciertos procesos, como las monarquías, o no solo a nivel global, a veces más acotadamente en algunos sectores, en algunos países, en algún país, y entonces uno mira después en la historia y mira cómo efectivamente ciertos hechos, era evidente que esto se iba a desmoronar, y a veces se demoró décadas, en fin, muchos años que se desmorona, pero después uno lo ve, y esa es la gracia de la historia, a veces también un poquito lo fuerza, que aparece como una cosa como lineal. Entonces, en esta lógica de la falta de la ausencia de mediación, en esta lógica de efectivamente estallidos sociales, porque la pregunta es, ok, el estallido gigante que hubo ahora en Chile, ¿habrá un nuevo estallido en los próximos 30 años? Capaz que sí, y capaz que no haya que esperar otros 30 años, capaz que haya que esperar menos, porque efectivamente quizá el umbral de tolerancia de los ciudadanos y ciudadanas empieza a bajar, porque además, efectivamente, con la comunicación inmediata, con ver otros ejemplos, los buenos y los malos, efectivamente, en la medida que tú estás más informado de alguna manera, tus umbrales de tolerar, de naturalizar tu realidad, se achica, baja. Entonces, en estos estallidos que empiezan a suceder, lo de Perú es también el más intenso en los últimos menos 20 años, desde Fujimori. Entonces, efectivamente, son dos hechos que tienen relevancia, que no es una cosa, lo mismo que pasó en Ecuador, en códigos distintos también de alguna manera lo que pasó en Bolivia. Es decir, hay mucho de eso. ¿Será que efectivamente tú lo planteas un poco, lo planteas así de manera genérica, pero si uno empieza a hacer como la bajada, ¿qué vendrá después? Podríamos avisorar un término de la política como la hemos entendido, pero algo tendrá que surgir. ¿Ah? Alguna política, alguna nueva forma, digamos, de democracia tendrá que surgir para poder canalizar toda esta incertidumbre, o no, o vamos a estar durante, no sé, las próximas décadas a punta de estallido de gobiernos cada vez más ilegítimos. Sí, pero la historia siempre te enseña que los desórdenes no duran eternamente, pues son momentos en que lo viejo muere y a la vez empieza a surgir lo nuevo. O sea, tampoco está algo tan raro, si lo que pasa es que vivimos en la cultura de los medios, de tanto presente y de tanto marco reglamentario, ¿no? Que toda la conversación tiene que ver con proyectos de ley, partidos, congresos, que no pareciera que no hay un mundo más allá, pero bueno, eso era la existencia de los partidos, la ideología, la derecha, la izquierda, una guay que tiene un tiempo acotado de duración en la historia bastante breve, ¿no? Y se va a acabar, o sea, el proceso que culmina en la Segunda Guerra Mundial, que podríamos situar, ¿no? En la crisis, el crash del año 29, el proceso que termina por echar abajo todos los imperios nacionales europeos,
El fin de los imperios, ¿no? Y entonces lo que surge, el famoso, los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, es un nuevo orden, con otras estructuras, ya no hay imperio, ¿no? Hay una confrontación ideológica que se llama la Guerra Fría, el fin del ciclo histórico. Y hace rato ya que estamos viendo, ¿no? Desde el 2010 en adelante, ¿no? Aceleradamente, desde la crisis subprime en rigor, los hechos económicos empiezan a gatillar fenómenos políticos y sociales, ¿no? Estamos transitando completamente a otro ciclo histórico, con otros componentes. Esto es bastante evidente, además, ¿no? Tiene todo el tufillo a eso. O sea, cuando yo digo no van más la izquierda y la derecha, no van más los partidos, porque, bueno, los partidos no existieron siempre, ¿no? ¿Cuántos miles de años de historia humana tenemos? ¿Y cuánto tienen la izquierda, la derecha y los partidos? Pero cuesta tanto salir como de ahí, que claro, pareciera que esto es una locura, pero no, de verdad que no lo es. Es bastante razonable. Cuando digo vamos a formas de participación que van a ser básicamente digitales y organizadas en torno a movimientos, es algo también bastante evidente. Es bastante evidente, claro, que eso no tiene presencia en la discusión pública, pero bueno, porque la discusión pública es parte del problema. La discusión pública anclada en las viejas categorías solo genera más incertidumbre, porque si estuviéramos hablando de lo nuevo sería menos incierto y pasaría a ser más cotidiano, más común, ¿no? Claro, lo que sí es que... el siglo, a ver, del 2010 en adelante, me acuerdo que esto lo fuimos a conversar al Vago con mi amigo Camilo Férez y un amigo de él, ¿no? Yo le decía, bueno, luego la cantidad de expresiones sociales, de movimientos, de actores, están reconfigurando ese año 2017. Por ejemplo, el movimiento vegano, que tiene que ver con el animalismo, ¿no? El movimiento ciclista, ¿no? Los ambientalistas, la fuerza con que vienen creciendo como tendencia año tras año, pero no están presentes en lo público, te habla que necesariamente viene por ahí un cambio cultural, si a lo que estamos asistiendo es un cambio en la cultura del poder. Y lo que vemos hoy día es un mundo y una forma de poder que está organizada que para otra mentalidad, para otro etos. La sociedad es una ficción, las instituciones son una ficción, responden a valores, a una forma de mirar. Entonces, por eso tienen siglo histórico, porque cuando llegan nuevas ideas, requieren que se rebaraje todo el naipe de estructuras, vienen otras estructuras hechas de acuerdo a esas ideas. Entonces, por eso es tan importante la idea, y es tan importante testear y tener un mapa de las ideas que son tendencias, ¿no? Y que vienen de abajo para arriba, que vienen creciendo. Todas esas nos van diciendo cosas. O sea, cuando tú dices el feminismo, hace mucho rato que te guste o no, estés comprometido o no, el feminismo trae un conjunto de ideas que van más allá de los derechos de las mujeres, que son radicalmente transformadoras de la cultura, y por lo tanto el poder se construye dentro de una cultura. Entonces, cuando cambia la cultura, van a cambiar todas las estructuras de poder que esta cultura genera. Sí, el último, hay un punto que tiene que ver con eso que lo vimos en el último seminario, que era, a ver, en el fondo, efectivamente los fenómenos culturales hay que ponerle mucha atención. De hecho, lo único importante que hay que poner atención es en el largo plazo. Lo que pasa es que como en el largo plazo estamos todos muertos, como diría Keynes, uno asume que efectivamente hay que poner atención a otras cosas, pero lo importante es de largo plazo, y lo que está en el largo plazo son los fenómenos culturales. En ese contexto, nosotros estamos viviendo una situación que se refleja en algo que nos pasó con Darío hace un poco tiempo, que fuimos a una reunión con uno de nuestros participantes, invitados, panelistas de distintos eventos de la Cosa Nostra, que nos fuimos a tomar un café con él. Y entonces pide, le dice al camarero en la cafetería, le dice, quiero un café con leche. Bueno, en realidad el café descafeinado y la leche sin lactosa. Entonces el camarero, que era medio chistoso, le dice, le traigo agua si quieres, no hay problema. Era argentino. Entonces ya nos reímos, qué sé yo, y traes. Bueno, lo interesante es que esa es la época. Esa es la época. ¿No? O sea,
quiero café, pero descafeinado, De tales y quiero leche características, sí, sin lactosa. sí. Quiero autoridad, pero no quiero poder. ¿Cómo se hace una autoridad que no tenga poder? Nadie lo sabe, pero tendrán que poder hacerlo. Entonces, es una situación muy límite, muy compleja en ese sentido. Ese es el gran desafío. De hecho, en el seminario sobre la Constitución puse esta aporía como el gran problema para hacer la Constitución. ¿Cómo tú construyes una Constitución donde no se habla de dónde está el poder? ¿Ya? Claro, y Mirko tiene razón, efectivamente los partidos tienen una vida corta. Lo que existía en la historia es una cosa que se llama las facciones, la política facciosa, ¿ya? Que son lotes que nos reunimos aquí en el café donde estoy, ¿ya? Y se cambia el lote. Es un vertebrado invertebrado. Entonces, el problema de las facciones, y eso es lo que entendieron muy bien los gringos en la época que se redacta la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana, si uno lee el Federalista, se da cuenta de que hay una de las detalles que no se le pone mucha atención. Se pone atención como a las cosas macro, pero hay una cosa que es genial. Dicen, en el fondo tenemos que tener una sociedad en la que cualquier persona, cualquier grupo de personas que normalmente se reúnen para hacer algo, tengan derecho a articularse suficientemente con eficacia para poder conservar lo que hacen con relevancia. ¿Me explico? Y esto es lo que vemos normalmente en las típicas cosas que uno mira sobre Estados Unidos, que aparece la Asociación Nacional de Skaters, la asociación, todo está asociado, todo está convertido en grupos organizados, la comunidad, o sea, para llegar a vivir a una comunidad me refiero a 5 casas juntas, a 8 casas juntas, ¿ya? Todos los propietarios que no son propietarios de la casa que tú estás alquilando, tienen que dar el sí a tu llegada. O sea, eso tiene que ver mucho con el protestantismo, por supuesto, eso es puro protestantismo, pero tiene que ver con esta cosa de que también se entiende que hay que articularse. Lo que estamos viviendo es una sociedad que es completamente lo contrario, una sociedad que está permanentemente en desarticulación, en deconstrucción, para decirlo en la versión que sería interesante también, que es la posibilidad de cuestionar tus sólidos fundamentos y ponerlos en juego, pero que al mismo tiempo eso te puede hacer llegar a lo que estamos viviendo en Perú es política facciosa. El fujimorismo lo que trajo fue política facciosa. Claro, Al es no tener que, un marco ideológico, al no tener nada, trajo la droga al sistema. sí, es que por Y la eso, pregunta es, ¿cómo hacer política? ¿Cómo hacer sí, sí, sí. política sin hacer política facciosa y sin partidos políticos? Y esa pregunta es un seminario allá. Y empieza mañana. Ya, es que lo que tú decías, Alberto, me parece bien relevante el tema del... Porque yo creo que de verdad hay que hacer la mirada, de verdad, hay que hacer la mirada también a nivel cultural, como tú señalas, hay que hacer la mirada grande, porque, por ejemplo, uno podría mirar y decir, oye, se está dando lo mismo que se dio en Chile el año pasado, el hastío es el mismo, pero fíjate que en la evaluación, en la crisis, al menos del sistema político, que es una parte del problema, no el sistema económico, ahí seguramente hay más similitudes, pero el sistema político es muy distinto. Es decir, el sistema político en el Perú, de hecho, cuando uno escucha a los analistas, justamente señalan la falta de estabilidad del sistema político peruano, a diferencia del chileno, que ha sido extremadamente estable durante estos 30 años, donde los que están en esta posición política se mueven muy poquito, sus alianzas son al interior del partido, por ahí un discurso se sale y se va al partido al lado. O sea, allá todo esto se inaugura con Alan García, que el año 85 se hace presidente como el gran antiimperialista latinoamericano. Una cosa parecida en Chile podría ser, no sé, como la candidatura de Marcel Claude, ¿cachai? ¿No? Entre Marcel Claude y el cura Pizarro, y terminas como presidente siendo algo parecido a Sebastián Piñera, digamos. De hecho, efectivamente se hacen grandes amigos. Esos son los movimientos, y cuando digo Alan García, todo el sistema político. Todo el sistema político, los partidos se hacen y deshacen en 2 o 3 años. Y lo que hay ahí es el fujimorismo como un elemento identitario y el antifujimorismo y grupo. Bueno, Lo que muy hay al distinto. final del día es el poder como un espacio privilegio. Esa es la gran foto que la gente ve. Y ahí no Bueno, se distingue, porque en realidad no hay distinciones. claro, Él ganó el poder, reparte para sí mismo y para los amigos. De eso se trata, el resto es música. sí, Ah, sí. esos son los gobiernos, eso es lo que cae, y en eso somos idénticos a Perú. Pero ¿Cuál es ¿cachai la que eso? diferencia? Que en Perú no hay un etos ordenador de la élite como hay acá.
ese decreto ordenador podía retrasar los procesos de ventilación de la corrupción. Sí. Y por eso que acá parecía por 20 años que vivíamos justamente en un paraíso, en el oasis de Piñera. Pero ¿cachai que, pero ¿cachai en que cuanto la weá se digitalizó y empezó a entrar luz al sótano, la gente empezó a ver que weón, se lo estaban fornicando weón, con vaselina. Weón. Claro. Las leyes eran para los débiles, weón, no para los poderosos. Pero ¿cachai que por eso, pero lo interesante, lo interesante que te digo yo en este análisis comparativo es que efectivamente el estallido yo creo que tiene muchos elementos comunes, muchos, en forma y en fondo el hastío, pero por razones desde el punto de vista operativas distintas, y eso igual lo hace interesante, porque de repente uno dice aquí, es que aquí en Chile la impunidad de la clase política, en Perú, voy a decirlo así gruesamente, de hecho, pasa lo contrario. A nivel de los grandes cargos hay poca impunidad. O sea, cuando uno hace el listado de los últimos 30 años de los presidentes, o sea, están todos procesados, algunos presos, otros se suicidó porque lo fueron a... O sea, ni uno. Ni Ollanta Humala se salva, Alan García se mató, el Cholo Toledo, o sea... Porque la ¿cachai? disputa por el poder, no tienen el respeto que tienen la élite en Chile por el marco normativo, que entienden mejor que si uno se hunde, se terminan hundiendo todos, o miedo, podríamos decirlo, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Lo que ocurre es que hay una disputa, como dice Alberto, faccional, despiadada. No sé si tú sales de la presidencia, tus enemigos políticos te van a perseguir para que no vuelvas. Y para eso se usa la justicia y todos los recursos del poder. En Chile es exactamente lo contrario, pero es irrelevante en la medida que lo que estamos viendo son rebeliones de las masas contra la élite, Sí. de Bueno, los ciudadanos contra los políticos. el fin de semana mucha gente habló de derrumbe, ¿cierto? De fractura, y yo dejo también, solo para meterle otro pelo en la sopa, que también el fin de semana se cumplió entre el 14 y el 15, entre sábado y domingo, un año del Acuerdo por la Paz, que lo voy a decir así, el Acuerdo por la Paz que posibilitó este plebiscito para el cambio constitucional, que lo hemos logrado. O sea, de hecho, trataron moros y cristianos dentro del sistema político de lucir, al menos en parte, decir, bueno, tan mal no lo hicimos. Ahí hay una discusión interesante, y de hecho también toca la oportunidad un año después de ligarlo con el actual estallido social, si es que lo podemos llamar así en el Perú, veremos cómo lo llaman ellos, pero efectivamente lo que fue la salida política, buena, mala, como el hoyo, pero salida política al fin, que se generó el 14-15 de noviembre, y a un año después que podemos valorar y que podemos decir fue pésima, porque estuvieron muy agitadas nuevamente las aguas entre defensores y quienes lo atacaban, volviendo como una lógica entre los autoflagelantes y autocomplacientes de hace 20 años atrás. Está ahí muteado, Mayol, y Chile te quiere Y hay una escuchar. cosa genealógica en el proceso de Perú que conversa mucho con eso que plantea sobre Chile. Una de las cosas que no se sabe mucho en Chile respecto a la crisis peruana es que una de las instituciones que más ha significado el aumento del malestar y la producción de un elemento corrosivo ha sido el sistema universitario. La putrefacción del sistema universitario, que si nosotros consideramos que aquí había habido un crecimiento de un mercado salvaje en términos de proyectos académicos, lo que pasó en Perú es una cosa sorprendente, con unos niveles de calidad muy, muy bajos, con una despreocupación por lo que se entrega finalmente, con una búsqueda simplemente de cobrar y entregar títulos por todas partes. Esa putrefacción del sistema tiene una cosa que es muy importante, muy importante. La doctrina liberal y el neoliberalismo se afirma en ella. El neoliberalismo no es liberal, ¿ya? Para ser bien preciso, ¿ya? Es conservador, más bien. Pero se afirma en gran parte, ideológicamente, en parte de esa doctrina. No voy a entrar en detalles sobre el neoliberalismo porque es largo eso, pero en definitiva, digámoslo así, no es liberal, pero tiene fundamentos liberales. Y uno de los fundamentos de legitimación fundamental, que para eso lo usa esos fundamentos, tiene relación con el hecho de esta idea del mérito, ¿ya? Se supone que
si todos vamos a ser emprendedores de nuestra propia vida, en el fondo, y tenemos que tener el derecho a emprender en nuestra propia vida, entonces, efectivamente, nuestra capacidad de obtener recursos intelectuales, recursos personales, de saber cómo moverse en el mundo, es una cosa muy importante. No somos funcionarios del Estado mundial, somos emprendedores de la tierra. Y en esa búsqueda, la educación era una promesa muy importante, porque era la promesa de movilidad social que estaba basada en lo legítimo, que estaba basada en lo legal, que estaba basado en la ética, que conjugaba todas las bondades de un orden social saludable, digamos, para poder llegar al éxito, entre comillas. Bueno, esa promesa es la promesa que el 2011 en Chile queda cuestionada con el movimiento estudiantil. Y esa promesa y la ausencia de respuesta frente a esa promesa, el evidente desinterés en hacerse cargo de esa problemática, es parte importante que demuestra que da lo mismo. Y por eso el ciclo de descomposición respecto de lo legal desde el 2011 en adelante es muy importante. O sea, cuando los casos de corrupción siempre son muy disolventes, son como echarle ácido a un sistema. Porque los casos de corrupción te están diciendo, básicamente, que la norma con la cual las élites funcionan no es una norma que ellos consideren relevante. Y ese elemento disolvente es lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, dicho esto, ¿por qué lo vinculo con lo que tú planteas de la solución 15 de noviembre, digamos, y lo que pasa en Chile? Yo creo que estamos viviendo efectivamente en un momento en el cual la sensación es que no tenemos respuestas, aunque las tengamos. La verdad es que Chile tuvo una respuesta. Yo siempre lo dijimos acá, me tocó decirlo varias veces en este mismo podcast. La respuesta que recibimos el año pasado fue una respuesta, primero, insuficiente, ¿ya? Desde el punto de vista político, no estoy hablando de lo que me guste, digamos, estoy hablando desde el punto de vista político, y en segundo lugar, una respuesta políticamente poco sabia. ¿Ya? Y lo hemos dicho acá hasta el cansancio. Jaime Guzmán hubiese preferido entregar plata antes que la Constitución, y Piñera entrega la Constitución para no entregar plata, y termina entregando plata y Constitución. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese proceso que estamos viviendo, tiene como un punto de referencia para mi gusto muy importante el hecho de que estamos frente a una evaporación de todos los elementos que podrían darle organización, vertebración a este proyecto ideológico. Esto se está yendo. Y en ese contexto es que viene el descubrimiento entonces de que ahora, pero imagínense lo que significa esto, ahora tenemos este fin de semana lleno de personajes que van diciendo, esto se acabó, esto se derrumbó, vamos a otra cosa, ya no hay nada que hacer. Fíjate que en una conversación que casi vale como investigación en sí misma, una persona muy del rechazo, ¿ya? Me dice, bueno, me da una versión parecida a lo que yo pensaba que era casi una broma de Hermógenes Pérez de Arce cuando hace el video de las tres comunas convirtiéndose en un principado, digamos. Bueno, dice, la verdad es que por lo menos, el rechazo ganó en estas tres comunas. O sea, hay una derrota tan grande, y dice, bueno, pero por lo menos aquí estamos en lo nuestro. Pasamos de ese 15 años una élite que desde esas tres comunas organizaba el universo para efectos de Chile, a estas tres comunas diciendo, bueno, pero nos quedan las tres comunas, ¿eh? ¿Ah? Está bien, si tampoco es tan malo, podemos seguir viviendo nuestro día a día acá. O sea, estamos viviendo una cosa muy relevante. Termino diciendo, en ese contexto, la solución del 15 de noviembre pasado efectivamente tiene mucho que madurar para hacer una solución, pero no tiene mucho que retroceder para hacer una solución. La solución del 15 de noviembre del año pasado, para todos aquellos que están en una posición muy crítica, qué sé yo, es una solución, en el sentido que es una respuesta satisfactoria. Tan satisfactoria que
ha habido una votación espectacular, ¿ya? Una participación espectacular para poder ratificar lo que en ese evento se definió. Así de simple, así de simple. Es como si yo tratara de ir a decir, oye, no, pero es que el plebiscito del 88 fue un fracaso, ¿eh? No, no se puede decir eso. No se puede decir eso. O sea, esto fue un éxito. Punto. No hay nada más que hablar. ¿Te gusta o no te gusta? No, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque yo quiero una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que tenemos? Una asamblea constituyente. Es que la organizaron los partidos. Ya, tenemos un problema. Eso se llama contaminación ritual. La contaminación ritual es lo que ocurre en aquellos momentos o en aquellos procesos históricos o en aquellas religiones que tienen visiones de casta, en las cuales la mera presencia de alguien maldito, impuro, contamina el resto de las cosas que hay. Eso se llama la contaminación ritual. Por ejemplo, si yo estoy aquí y entra una persona de otra casta en este lugar, en las sociedades de casta, entonces todo lo que estoy tomando, todo lo que estoy comiendo, no puedo comerlo más porque ha quedado contaminado. Entonces, la mano que documentos para ustedes, esas personas, es importante. Lo entiendo como fenómeno, pero no es verdad. Esas personas firmaron porque no tenían alternativa. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó una posición que ninguno de esos la defendía realmente. Realmente no es así. En esto hago un brindis por RD, por Gabriel Boric y por todos los que firmaron, aunque la forma y la estética de su logro en la firma me parecía un poquitito Too much. insultante, sí, lo reconozco, pero estuvieron bien, muchachos. Felicitaciones. Estuvieron bien, Macario, ¿no? Mira, lo peor es tener juicio categórico sobre las cosas. Entraron al sistema, el sistema contribuyó de alguna manera a esto, porque las cosas nunca son desde un lugar u otro, pero ellos, en lo particular como actores, salieron muy trasquilados, ¿no? Ahora, hay un aporte histórico sin duda, porque yo creo que es un camino lo institucional. El punto es querer reducirlo a lo meramente institucional, porque esta es una interacción entre fenómenos, ¿no? Y en ese sentido sí hay una contribución, pero es paradójico cómo ellos se descapitalizan a partir de ese momento porque no pueden con sostenerse en su mundo con la lógica de la negociación. Porque la negociación en la medida de lo posible, que es la esencia de la política, yo te doy, tú me das, ¿no? Está impugnada, está justamente marchitada, como dice Alberto, en lo sucio. Y entonces la situación es caótica, porque hay un conjunto de valores emergentes que ya no te permiten la explicación de esto era lo que más se podía, o había que hacerlo así. Es un momento maximalista. No estoy criticando, no lo estoy diciendo que es complejo en el sentido no de difícil, complejo en el sentido de que es multivariable. Pero sin duda que el acuerdo empuja una parte de lo que significa el avance hacia algo completamente distinto. No es la totalidad, no está completamente terminado. Y la claridad respecto de quienes se quedaron en el pasado, quienes avanzaron al futuro, quienes perdieron y quienes ganaron, todavía no es posible darla del todo, esa es la verdad. Sí. Sí, yo creo que falta tiempo. Sí. Yo creo que lo que tú señaláis, Mirko, respecto como a la falta de complejidad, o sea, como la incapacidad de poder analizarlo, tiene que ver con lo que para mí es muy nítido, pero yo creo que todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente para poder hacer el análisis completo, que tiene que ver con que la energía del estallido, y esto, a mí me cuesta siempre decirlo porque tiene un elemento un poco como cínico,
¿ah? Y además tiene un pequeño correlato medio depresivo. Entonces, como que uno que está tratando, están tan buenos los tiempos, estamos celebrando el 80-20 y se vienen, parece, buenas cosas a través del proceso constituyente, estamos con grandes desafíos. Entonces, uno cuando de repente baja la pelota al piso es medio triste, pero para no ser deshonesto, que es como yo lo veo, efectivamente hay una energía desplegada que es inmensa. ¿M? Y que parte el 18 de octubre y que en realidad, mira, cuando uno empieza, y por supuesto que esto es una pregunta de investigación que muchos podrán ver, pero al menos en el trabajo que yo he estado haciendo en el último tiempo, cada vez más me convenzo que en realidad la energía radical del estallido se disipa en esa potencia de manera muy pronta, no más allá de 2 semanas. Después, por supuesto, que queda, voy a decir así, la ciudad derrumbada, porque el terremoto fue 8.8, pero ya no nos estamos moviendo y ya las réplicas ya parece estar en una cierta normalidad. Y efectivamente creo que este acuerdo por la paz, muy mal llamado, pero este acuerdo para generar el plebiscito y todo ese itinerario se construye después de eso. Yo Y diría entonces que habemos muchos, ¿m? Habemos muchos, me incluyo, que cuestionamos grandemente cuando esto sucedió. El tema es que, ¿con qué fuerza? Y ahí yo creo que hay un tema que es bien complejo, sobre todo para los sectores más de avanzada, más radicales de la sociedad, donde a veces uno se suma, estamos de acuerdo en la calle, etcétera, es que uno piensa que porque uno sigue en la calle, entonces es depositario o el representante de toda la fuerza que estuvo en la calle el 18 de octubre. Y ahí me parece que hay un error político donde uno a mira para ver, atrás y se pero mira, inventa fuerza que no es propia, sino que tiene que ver con la dinámica del estallido. Entonces, solo termino para una idea. Como efectivamente el problema es la manera de configuración de lo político, pero igual los políticos actuales tienen que seguir tomando decisiones, salvo que decían renunciar literalmente, irse para la casa literalmente, entonces toman las decisiones que pueden tomar y a uno le parecen insuficientes. ¿Por qué? Porque efectivamente no tienen el calado, no tienen la profundidad, no tienen la radicalidad de lo que sucedió, pero tampoco es que uno, que es crítico con aquello, tenga esa fuerza atrás de uno. Y eso genera una paradoja que es muy incómoda. Macari Mirko. no, mira, la política se mide, la política es una actividad práctica, se mide por sus resultados. Eh, entonces el exceso de juicios morales sobre la misma resulta inconducente. Lo que yo siento hoy día que a un año de ese acuerdo, efectivamente la política institucional agónica alcanza a meter la pelota, por así decirlo, adentro de la red y le da un cauce institucional a una parte del problema. Pero ¿a qué costo? Y si bien hoy día tú ves una calle ostensiblemente más tranquila, a la vez ves una política institucional evidentemente más corroída. ¿Ah? Entonces, se salvó la política institucional porque logró encauzar dentro de la institucionalidad la energía de la calle se tranquilizó. Y uno podría decir, bueno, sí, Sí. pero está lo fascinante es que vivimos en tiempos de sí, pero no. Mm. ¿Ah? Efectivamente, la calle se calmó después del plebiscito, ¿ah? O bajó algunos decibeles la intensidad, pero subió la intensidad de la corrupción política dentro del sistema. ¿No? Es mucho más evidente, ¿no? Para decirlo, entender el desplome del gobierno y del oficialismo, ¿no? Eso es evidente, es de todo el sistema, pero hoy en día el nivel de fraccionamiento de la derecha, ¿no? La incapacidad de los partidos y del presidente, que son las estructuras de poder tradicionales de nuestro sistema para ordenar nada, ¿ah? Es brutal, es peor que antes. Es peor que antes. No hay partido en la práctica, no hay partido. Mm. 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 Está en este rato discutiéndose la acusación de Pérez. Me interesa cero en términos del hecho político, así en términos, digamos, de la coyuntura. ¿Ah? Pero se mezcla con, en general, digamos, con el rol de las autoridades políticas como responsables de muertes. Nuevamente miramos a Perú, a un presidente que asume 2 muertos, dos, no 10, no 20, no 40, dos, y se le cae el gabinete de inmediato y tiene que renunciar y todo de nuevo. Dicho sea de paso, ya nombraron ya se me olvidó el nombre, del Partido Morado, como presidente interino. Y
Y entonces está en este minuto Pérez en una discusión que uno podría decir ultra irrelevante, porque ya dejó el cargo. Vamos a ver cómo se termina votando. Pero se arma la discusión también asociada, por ejemplo, al tema de Blumel. Aparece ahí, de hecho, una polémica chica pero sabrosa, con en la práctica una defensa en tiempos de acusaciones constitucionales de la Javiera Pará, hija de uno de los tres degollados, de José Manuel Pará, en matizando o prácticamente defendiendo a Blumel. Entonces empieza la discusión. Pérez, Blumel, Delgado eventualmente el día de mañana, Chadwick, responsabilidades políticas sobre hechos. Eso sí me parece que la discusión es interesante. El que no sea obvio, como habría sido quizás un tiempo atrás, que una vez que ya renunció el ministro, obviamente se entiende que ya no vamos a perseverar con esto, pero que siga siendo un caso y que probablemente, al menos en la votación en la Cámara de Diputados, prospere, avance la acusación constitucional con un ministro, Fruna, cortito, de 98 días, que ya no está en el poder, me parece que también abre una discusión, digamos, de los nuevos tiempos, de cómo se entiende la política. No sé cómo lo ven ustedes, si es que le dan alguna importancia al hecho, digamos, para esta discusión más bien accesoria. Bueno, lo primero es decir que sí, Francisco Sagasti es el que Francisco asumió Sagasti. en este momento en la presidencia del Congreso, en realidad, y a partir de eso entonces está a cargo, que yo no sé si que como fórmula hasta ahora el Congreso no ha sido la solución, ni mucho menos, ha sido parte del problema, así que no sé si la salida va por ese lado. Igual es una persona de eso que se suele autodenominar como Hombre bueno. centro liberal, que es como ser Sí, de derecha, sí. pero amable, ¿ya? Tener diálogo. Bueno, sí, yo creo que, a ver, yo creo que no está en juego, o sea, creo que en el fondo del fenómeno está en juego lo que tú planteas, Darío, pero, pero en términos políticos no está en juego eso, porque no es, seamos claros, en Chile no hay ninguna decisión de carácter político relevante, ninguna, que se haya tomado en relación a la cantidad de muertos, a la cantidad de violaciones de los derechos humanos, no hay ninguna decisión que se haya tomado a partir de aquello. ¿Ya? Eh, es bien evidente. Pero quiero ir más lejos, para que no, porque uno siempre mira, como diría José Donoso, en una maravillosa y muy divertida novela, uno siempre mira el jardín de al lado, ¿no? ¿Ya? Eh, y, y la verdad es que en Perú tampoco nos inventemos que porque hubo 2 muertos salió el presidente. En Perú han habido muchas veces cantidades de muertos descomunales y a nadie le ha importado. Si a los medios de comunicación, si al país le importaron esos 2 muertos, convirtiéndolos incluso en héroes para la prensa, si les importó, es por terceras razones que tienen que ver con el proceso social, con la sensación de vulnerabilidad, con la sensación de que en esas muertes hay una muerte propia, que es una cosa que es muy, muy valiosa en las sociedades cuando ocurre, pero no siempre ocurre, hay que decirlo con toda claridad. Lo que está en juego acá es un esfuerzo de organización de la oposición que es medio, hasta la palabra oposición, como no tiene nombre, es terrible porque la palabra Rasca. oposición es tan mala, ¿ya? Tan mala porque siempre es mala, no es descriptiva realmente, sino que además es mala porque tampoco hay gobierno, entonces uno tiene que hablar de una oposición sin un gobierno. Entonces, bueno, pero la oposición, buscando vida, buscando vertebración, buscando tener 2 o 3 razones por las cuales hacer algo, se inventa toda clase de situaciones como esta, de carácter orgánico, pequeño, político, interno, para ver si puede, es como una prueba darwinista a sí misma, para ver si puede lograr superar esa prueba e ir un poco más allá, e ir otro poco más allá, e ir otro poco más allá. O sea, estamos hablando de un Congreso que logró por primera vez en mucho tiempo crecer en aprobación política, pero creció, a ver, todos nosotros retiramos el 10%, yo estoy feliz de que efectivamente esta crisis haya advenido a las AFP y qué sé yo, pero todos sabemos que esto es drogadura, ¿no? O Sí. sea, sabemos, es evidente que esto es drogadura. Y yo estoy de acuerdo en que nos pasen el 100% y que veamos qué hacemos con nuestros ahorros para el futuro mientras armemos un sistema razonable. ¿Ya? Todo a la cosa nostra.
Entonces, La Cosa Nostra Inc. Mayol a lo Milei. Mayol en este instante a lo no, Milei. ¿vieron lo de Milei del fin de semana? No, que estuvo buenísimo. Buenísimo. Tienen que verlo, búsquenlo en redes. Uy, tienen que ver lo que se pasó. Entró en fase mística. Sí. Entonces, la mejor combinación de palabras que vi fue alguien que me escribió diciendo brote místico. Entonces, Sí, una en mezcla vez de brote psicótico. entre brote psicótico, Sí. ¿ya? Y experiencia mística. Entonces, el brote místico. Bueno, ya, dicho eso, ¿ya? Fruna Pérez, por favor, démosle algo un poquito más de boato a hablar de Fruna Pérez. Están acusándolo al hombre. No, pero es que, oye, ojo, es que también es parte del proceso. O sea, entender que esto que partió con Milton Friedman, digámoslo así, y que termina con Javier Milei, es fantástico. O sea, el punto de referencia, o sea, cuando tú partes de un lugar, mira, estuve no, el fin de semana pasé por una librería que estaba como con síndrome de abstinencia entrar a la librería, entonces entré a una, me llevé una cantidad de cosas como en mis viejos tiempos, cuando no tenía hijos. ¿No? Entonces, ya, bueno, y llegué y había un libro que no me lo compré, ese sí, ¿no? O sea, había un articulito dentro de una publicación, qué sé yo, de Andrés Benítez, ¿ya? Donde analizaba ya como la, la compleja reunión que casi que le costó tan caro a Milton Friedman. Y yo dije, ¿qué reunión será esa? Porque no va a ser cosa que este va a decir que es la reunión con Pinochet. Entonces, y efectivamente se refiere a la reunión con Pinochet. ¿Qué le costó? Pero si se ganó un Nobel por eso. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Cómo se inventan cosas? Eso es lo interesante, de que el mismo Nobel que se le negó a Borges por apoyar a Pinochet, se le entregó a Friedman por apoyar a Pinochet. No Eso es es lo lo mismo la interesante. economía que la literatura. Y, Eso es lo interesante. y lo Eso es lo entiende la interesante. Academia Sueca. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo interesante. Bueno, dicho eso, efectivamente, en este proceso, yo creo que estamos entrando en una crisis o sea, estamos hace rato adentro, pero estamos entrando en un momento en el cual ya es insoslayable afrontar los elementos centrales de la crisis. Y esos elementos centrales no tienen que ver con que si el ministro del Interior aquí o el ministro del Interior allá. Esa demostración de inestabilización es una tímida propuesta de llevar una especie de situación de caos al gobierno para que tenga una respuesta. Pero en realidad no es nada, o sea, eso no es importante. Lo que importa en el fondo es, aquí la gran pregunta es por qué no tienen la capacidad como élite de organizarse y decir, demos una respuesta completa, funcione o no funcione, pero una respuesta completa. Esto no es una respuesta completa, estamos impugnando ministros del Interior, ministros del Interior, ministros del Interior, y no somos capaces de girar la cabeza y decir, presidente, ¿ya? Veamos cuál es la salida. Yo pregunto, ¿por qué Longueira quiere volver a la política? ¿Por qué quiere presidir la UDI? Y me respondo, mi hipótesis, porque Longueira piensa que muy próximamente, de manera real o de manera simbólica, ¿eh? Bueno, distinción media ridícula a veces, pero de manera material o de manera simbólica, Sebastián Piñera no va a ser o no es el presidente y él quiere estar en ese proceso en el cual está la oportunidad entonces de vertebrar una respuesta futura. Quiere estar allí. Entonces, ese es el gran tema, ese es el llanto de la gente de la UDI que se da cuenta de las complejidades del proceso. Yo creo que por ahí va la cosa, pero a mí me parece que efectivamente sigue siendo un asunto irrelevante, más allá de que, no sé, se consiga o no se consiga. Si aquí no hemos sido capaces de enfrentar el tema de carabineros, no hemos sido capaces de enfrentar las cosas importantes respecto a los temas de la violencia, que eso sí es lo significativo. Macari, ¿algo que aportar? ¿Todavía quieres hablar de Víctor Pérez? No sé. Es que eso tiene que ver con el tema, o sea, será un paso adelante, obligados evidentemente, al tema de que las responsabilidades se persiguen. ¿Habrá una mínima elemento atisbos Pero de una nueva ética? lo estás persiguiendo por los camioneros, ¿no?
la acusación es por los camioneros, básicamente no hacer el paro de camioneros, entonces no, de verdad es irrelevante, ¿no? Ya. ¿Por qué no gritáis y se acabaron los frunas? Sacaron los frunas. No, los gritos ya fueron, ya fueron. Y por lo tanto, Blumel no pasa nada con Blumel. Hay como ruido, encuentro yo. ¿El ruido de qué? Hay ruidos, hay como, o sea, porque es lo que dice Alberto, pues, pareciera ser que la única estrategia posible de algo así como llamado oposición, yo creo que algunos han tocado Claro. la fibra, es esa. O sea, Efectivamente, perdona, estamos frente a cosas importantes. Los chinos están a cargo de repartir la electricidad en Chile. Entonces, hablar de Víctor Pérez o de Blumel, cuando no va a haber proceso contra ninguna autoridad de gobierno mientras esté este gobierno, ¿ah? Respecto a violación de los derechos humanos. Eso es 2+2 de esta cuestión, se trata del poder. Cuando salga el gobierno, caiga el gobierno, hablemos de responsabilidad. El resto es peanuts. pura cacheta de payaso, si tú. Es pura cacheta de payaso. Y en que tanto los chinos entran a tomar control del Partido Comunista Chino, maneja el switch de la electricidad en Chile. No sé si que tenemos una incapacidad que parte de lo peor del sistema neoliberal, la simplificación de las mentes, ¿no? El reducir la educación a la entretención, entonces las mentes humanas no están adiestradas para comprender problemas complejos, entonces se reducen a caras. Si tiene cara, yo puedo hablar de eso, estoy a favor o en contra. Sí, pero cuando se trata de poder, de huevas complejas, como el manejo de la energía, en la era de la energía, en medio de una disputa global, y Chile ya entra definitivamente a la órbita, sale de la órbita de influencia del patio trasero. Chile ya no es más parte del patio trasero de Estados Unidos, Chile es parte de la órbita de influencia del Partido Comunista Chino, porque los chinos tienen el switch que sube o baja la luz del país. O sea, esas cosas son importantes, pero más a colar, porque no hay una disputa, no lo estoy viendo, no habla todos los días en la tele. No tengo show, no tengo el show del Congreso ni el lloriqueo entonces, esto nos empobrece, ¿sabes? Esta es pobreza. La crisis es una crisis de pobreza de recursos políticos, porque los recursos políticos son recursos culturales también. Bueno, de hecho, el comentario que voy a hacer es súper anecdótico, pero a veces esas cosas anecdóticas son las que te hacen saltar la atención, lo conversamos antes de ponerle play, el titular de la segunda, porque en forma y fondo, a ver, Pedro, no lo tengo a mano, no estoy suscrito, pero era, era el influyente rol del señor Pu en Chile, pero más con una foto sonriente. Espérate, déjame buscarlo. Déjame ver si lo encuentro acá en el... Y aquí lo tengo en el celular. Lo puedo mostrar en el celular. Como los viejos tiempos. Mira, ahí está. Ahí está. Claro, porque efectivamente, en general, cuando aparecen, incluso cuando hubo hace pocos meses atrás problemas con el embajador chino, con Mañalich, etcétera, siempre cuando aparecen los chinos aparecen enojados, molestos, taciturnos, en el mejor de los casos. Pero no, pues este es un amigo. Con este nos tomamos un copete en Sanhattan. Sí, es cierto lo que dice Mirko. O sea, puede ser casual, sí, puede ser casual, pero efectivamente es un titular, digamos, como que abre puertas. Tiene una lógica de bienvenida, y la segunda en eso es un pajín que le da buena bienvenida a los buenos socios de los negocios. Claro, a ver, yo creo que, primero, cosas interesantes, que hay mucha gente que lo sabe, pero que otra no se lo imagina, y es que la llegada, el arribo del Partido Comunista Chino puede ser una muy mala noticia para el Partido Comunista Chileno. Absolutamente. O sea, primero, partamos por ahí, porque si acaso cabe y se puede, el Partido Comunista Chileno todavía es soviético. Listo, lo definiste un poco grueso, pero está bien definido, es correcto. Es correcto. No más preguntas, magistrado. Entonces, dicho eso, el Partido Comunista Chileno es lo que queda, es efectivamente Castro Chavista. Es lo que queda de Castro Chavista. Sí, no, es súper interesante la llegada, el arribo de China, porque demuestra que la música de fondo anterior
Y eso es estructura política, eso es interesante. Porque, claro, muchos se preguntan por qué pega un salto Pamela Giles en un momento, bueno, es más o menos obvio, digamos, acaba de tener una ganada política, ella tuvo la capacidad para poder ponerle nombre y apellido a un retiro del 10%, la vez pasada quedó como ahí en la nebulosa, los que hicieron el primer retiro, los que lo vertebraron, fueron personajes más grises, como Jaime Mulet, qué sé yo, y la verdad es que la cosa quedó como ahí. Ahora ella tomó la decisión de llevarse esto. Primero cerró el anterior con un Naruto y ahora lo abrió ya en fase y con una clara orientación política. No olvidemos que cuando se presenta la idea de un segundo retiro como primera idea de legislación, ¿ya? Que era un retiro de 5%, ella lo rechaza y después presenta la idea, no es que lo acepta y hace una indicación para cambiarle cosas, sino que va, le dice no, rechaza, lo mata y después va por el 10. Entonces, eso, ahora, pero la pregunta, ¿por qué se dicen, oye, no, pero ¿cómo va a ser posible llevar a escándalo por la eclosión Pamela Giles? Bueno, es muy simple la razón. La razón es que el hábitat que han construido en esta crisis es exactamente el hábitat donde ella es insuperable. Es el hábitat del ruido. No es por eso lo comparo con el chino, que no hacía ruido, hacía música. O sea, lo que hizo el embajador chino en Chile el año pasado fue ponerle música. Y dijo, estamos desembarcando. Lenta, cautelosa y definitivamente. Con todo el poder de Confucio, ¿no? Estamos llegando a esto. Tenemos una filosofía, tenemos dinero, tenemos poder, tenemos un sentido de autoridad admirado por la Fundación Jaime Guzmán, ¿no? O sea, estamos en todo. Nos reunimos cuando venimos a Chile con la gente seria, ¿no? Hemos hecho el trabajo y estamos aterrizando. Y ese aterrizaje, que en algún momento significó ver qué tanto se rendía un importante personaje chileno como el presidente de la República, y al verlo rendido y confundido, lo despreciaron y lo dejaron de lado. La verdad es que los chinos ya con Piñera no tienen ningún interés en nada. Entonces, para toda la gente que se imagina que Piñera está haciendo unos negocios fabulosos con los chinos, eso se acabó porque no ¿de qué le sirve a un chino hoy día Sebastián Piñera si es tan simple como eso? Es una pregunta obvia. O sea, ¿de qué le sirve a cualquiera? Piñera de esta salida presidencial no va a salir como del anterior donde logra vertebrar nuevos negocios. Aquí sale, bueno, con mucha información privilegiada como todo presidente, ¿ya? Pero nada más que eso, ¿no? Su nombre ya no pesa nada y se parece mucho a esa cosa que nosotros llamamos en Chile una pequeña ramita, ¿ya? Que está orlada, adornada con un poco de excremento, digamos, ¿ya? Entonces, ese palito, ¿ya? Que es hoy día Sebastián Piñera para la política mundial, que hace que nadie importante lo esté considerando en ninguna agenda, como si lo tenían considerado hace exactamente un año y medio, menos, un año 3 meses, ¿ya? Bueno, eso revela la magnitud de la crisis. Yo creo que la llegada de los chinos es una noticia súper interesante. Nos viene a decir que los chinos empiezan su proceso, que adelantaron su proceso de toma de control de todo lo que puedan. En Chile ya llegaron, recordemos que ya llegaron al mundo del litio, ¿ya? Están participando entonces en el mundo minero, que es el mundo principal en Chile, llegan a un sector de servicio, son esos avances estratégicos súper importantes. Estoy aquí y vamos a conocer una forma de poder muy distinto al norteamericano. El poder norteamericano es un poder fundamentalmente culturalista, hegemónico, ¿ya? Donde el cine y otro tipo de elementos son muy importantes. Los chinos van a hacer algunas de esas cosas, pero son mucho más directos, ¿ya? Y van a ir más por tomar rápidamente control de las cosas importantes. Entonces vamos a ir viendo seguramente los siguientes desembarcos con este nombre amable. O sea, es casi como para llamarlo, Winnie. se llama Pooh, o sea, es como Winnie de Pooh, el hermano de Winnie. Entonces, es fantástico.
Tendremos que aprender a hablar chino, ¿no? El Asamblea, maestro Kung Fu Panda. asamblea constituyente, querían los weones. Chinos. Chinos hasta en la sopa. Oye, disculpa, una cosa, ojo, ¿Mm? no es menor. Todo esto que está pasando, China, Rusia, no nos olvidemos que, para que haya un poco de mapa, los rusos y los chinos no son socios. No. ¿Ah? No, no, no y no. O sea, los chinos querían que ganara Biden, los rusos querían que ganara Trump. ¿Ya? Para que nos entendamos, o sea, a ese nivel de diferencias entre una cosa y la otra. Los chinos, eh, Perú, hoy día, lo que está pasando en Perú, también hay que mirarlo en ese sentido. La influencia china y la influencia rusa en Perú, en términos de potencia que tienen incidencia real en la política peruana, es relevante. Y hay que poner atención a esa variable, ya sea por el lado del problema, no lo sé, eso yo no lo sé, o por el lado de la solución, tampoco lo sé, solamente digo hay que poner atención porque son puntos de referencia internacionales. Los rusos han logrado tomar control y estabilizar, entre comillas, políticamente la situación venezolana. ¿Ya? Y ese control, lo más probable es que tome cierta fuerza con un eje muy secundario desde el punto de vista global, que Rusia, Irán, ¿ya? Bueno, nunca se sabe, pero también Siria, ¿ya? En parte, con algunos socios y con algunas alianzas, algunas más espurias, otras menos espurias, pero esa estructura que tienen montada igual tiene interés en tener algunos espacios en Latinoamérica. El hecho de haber puesto una embarcación de guerra cerca de Venezuela en plena crisis fue una demostración de que estaban dispuestos a hacer cosas en la práctica, que probablemente no estaban dispuestos, pero una señal muy política muy potente. Y en ese sentido hay que pensar que situaciones como la de Perú son muy, muy atractivas para quienes quieren tomar ese control. Así que vamos a tener que estar mirando eso porque no me cabe ninguna duda de que esos dos puntos de referencia de la política peruana, que tiene una relación con el Pacífico asiático, digamos, mucho más significativa que nosotros, aunque somos vecinos, ¿ya? Es algo bien, bien relevante. Ya, nada más que decir por mi parte, jóvenes, Mirko, Alberto. ¿Estamos, no? Muy buenas tardes. Ya, nos encontramos el próximo lunes. Ya nos inscribimos los tres, justo en este rato, un pack 3x1 para aprender por lo menos a saludar pues, bueno, en chino. Porque si hay algún negocio, no nos quedemos fuera. Pues, bueno, ¿ah? Es como se dice hola, ¿no? ¿No? Estoy buscando aquí Dalico, la página, se llama Open Chinese. se dice Dalico tu culo. Un chiste de los 80, weón. No, Está ahí tenés como que, esa, weón, como estas desclasificaciones del Quique Morandé, del tío. Está la es weá. para que salude a alguien en chino, pues Darío. Ah, ya, Practica, prueba, ahí me contáis. ya, ahí te cuento. Ya, chao nomás. Ya, Escolares secundarios. vamos a comer al chino mejor.